Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos con un concepto que es central en ciencias sociales, pero que tiene sus vueltas, ¿no? El de grupo étnico, la etnicidad. Hola, sí, totalmente. Un tema fundamental. Vamos a apoyarnos en algunos autores clave. Barth, Bonfil Batalla, Chiriwini. Exacto. La idea es, bueno, tratar de entender cómo se definen estos grupos, cómo funcionan esas fronteras entre ellos y qué tipo de dinámicas hay. ¿Arrancamos? Dale. Es importante porque, fíjate, desafía esas ideas más simples que a veces tenemos sobre cultura y sociedad. Barth, por ejemplo, ya hace décadas, cuestionaba que un grupo étnico fuera solo gente que comparte una cultura o que vive aislada. Claro. Él decía que lo central no es tanto digamos, el contenido cultural, Ujú. sino la frontera social, lo que marca la diferencia con otros. Y lo curioso es que esa frontera sigue ahí, incluso si hay gente pasando de un lado a otro. Exacto. Y ahí Barth mete una idea fuerte. Los grupos étnicos son categorías de adscripción. O sea, dependen de cómo uno se identifica y cómo te identifican los demás. Ah, o sea, no es solo que haya diferencias culturales reales, por decirlo así. No necesariamente. Son las diferencias que la propia gente considera importantes. Esas son las que construyen la frontera. Pon ejemplos como los patanes, ¿no? Que tienen muchas variaciones culturales internas, pero igual se ven como un grupo. Entiendo. Pero entonces, si no es por aislamiento ni por tener una cultura idéntica, ¿cómo se mantienen esas fronteras? ¿No se diluyen con el contacto? Bueno, ahí está lo interesante del planteo de Barth. Él dice que se mantienen por la interacción, pero una interacción regulada. Regulada. ¿Cómo? Claro, no es que no haya contacto, lo hay, pero existen como, bueno, reglas, a veces no dichas, ¿no? Que dicen cómo interactuar, en qué cosas sí, en qué cosas no. Y eso mantiene la diferencia, el nosotros y ellos. O sea que la cultura, en este enfoque, casi que viene después de la organización del grupo. Es como una consecuencia. Podría verse así, sí, más que la causa principal. Es el resultado de cómo el grupo se organiza y marca esa frontera. Fascinante. Y luego llega Bonfil Batalla y nos da otra herramienta, ¿no? Esto del control cultural. Uf, sí, importantísimo. Bonfil Batalla propone analizar básicamente quién toma las decisiones ¿Decisiones sobre qué? sobre los elementos culturales Ujú. y distingue dos cosas: si el elemento es propio o ajeno y quién decide sobre él, si el grupo propio o un grupo ajeno. Ah, claro. Y de ahí salen esas 4 categorías. Cultura autónoma, impuesta. Exacto. Autónoma. Elementos propios, decisiones propias. Impuesta. Elementos ajenos, decisiones ajenas. Apropiada. Elementos ajenos, pero sobre los que el grupo decide. Y enajenada. Elementos propios, pero sobre los que decide otro. Este esquema parece súper útil para ver las relaciones de poder, ¿no? Sobre todo en contextos, bueno, de desigualdad. Justamente. Para Bonfil Batalla, la cultura autónoma es como el corazón del grupo étnico, de su identidad. Es la base para poder seguir siendo ellos mismos, digamos. Y las otras categorías explican cosas como la resistencia o cuando un grupo adopta algo de afuera pero lo hace propio. Eso, la apropiación, la innovación, pero también explican la imposición cultural, o cuando un grupo pierde el control sobre sus propias cosas, la enajenación. En contextos coloniales, por ejemplo, esto es central para entender la dinámica. La lucha por el control cultural es clave. Y Chirighini, por lo que veo, insiste en esta idea de que la etnicidad es una construcción social. Critica esas visiones más esencialistas, ¿no? Totalmente. Ella retoma a Barth y otros para decir: la identidad étnica no es algo que uno tiene y ya está. Es relacional. Siempre se define en contraste con otro grupo. O sea, no nace del aislamiento. Al contrario, nace del contacto, de la interacción. Es en la relación con un otro que se define el nosotros. Chirighini también nos alerta sobre algo importante, la idea de que los grupos étnicos son homogéneos por dentro. Sí, y es un punto clave. Porque esa imagen de bloque unido, ¿viste? Muchas veces oculta un montón de diferencias internas, de clase, de género, de poder. Claro, y a veces ese énfasis en la diferencia cultural hacia afuera
puede servir para tapar relaciones de dominio, ¿no? Entonces, resumiendo un poco todo esto, para entender qué es un grupo étnico, parece que no alcanza con listar rasgos culturales. No, para nada. Hay que mirar las fronteras sociales, cómo se construyen, cómo se negocian. Hay que mirar el poder, esto del control cultural que decía Bonfil Batalla. Exacto. Y cómo las identidades se forman en esa interacción constante, en ese contraste con otros a lo largo del tiempo. O sea, los grupos étnicos no son fotos fijas, son procesos vivos. Son formas de organización social dinámicas. Sí, sus fronteras, sus identidades se están negociando, redefiniendo todo el tiempo. Y siempre en contextos concretos, de contacto, a veces de competencia, muchas veces de dominación. La identidad se ejerce ahí, en esas relaciones. Nos queda picando una pregunta, ¿no? Si la identidad étnica es así, tan relacional, tan construida, ¿qué pasa con los discursos actuales que a veces buscan una autenticidad cultural como si fuera algo puro, fijo, perdido en el tiempo, sobre todo en un mundo tan conectado como el de hoy? Uf, sí. Da para seguir pensando, sin duda, cómo se juega esa tensión entre la construcción histórica y la búsqueda de esencias. Definitivamente, un tema para seguir explorando.